Pues ahorita vamos a entrar a un recorrido del Hospicio Cabañas, hoy Museo Cabañas. Anteriormente era un hospicio en el cual se recibían a niños sin familia o con familia, pero que no los podían cuidar en toda la semana. Era como una escuela para niños sin familia o para niños que, como les comento, pues no podían cuidarlos todas sus familias. De este lado se encuentra la Plaza Tapatío, todo ese andador. Anteriormente por toda esta zona, precisamente por esta zona, existía una plaza de toros llamada Progreso. De este lado encontramos el Mercado San Juan de Dios, el Mercado Libertad, pero la mayoría lo conoce como el Mercado San Juan de Dios. Es una de sus escaleras. Como les comento, de aquel lado la catedral, y de este lado, si no mal recuerdo, la calle República, para más o menos que se ubiquen por donde se encuentra el Museo Cabañas. Aquí está el hoy que vengo, la entrada es gratis. Normalmente creo que anda costando 80 pesos, pero si uno es mexicano, creo que le cobran como 50 y tantos pesos la entrada. Es uno de los muchos patios que tiene el Hospicio Cabañas. Estaba dividido en varios patios. No, de este lado es la entrada, o más bien la salida hacia la Plaza Tapatía. De este otro lado se encuentran los famosos murales de aquí del Hospicio Cabañas, sobre todo ese. Eran unos murales de este otro lado. Es el patio que se encuentra en la entrada, el primer patio. De este lado se encuentran uno, de este lado se encuentra otro. Lo que estaba viendo era un lugar con varios símbolos. Esto al otro lado, con una fecha 1983. A la entrada, la bandera tras los muros, la pintura monumental en el estado de Jalisco fue patrocinada por el gobernador del estado en aquel entonces, Everaldo Topete, durante los años de su administración de 1935 a 1939. La obra pictórica emprendida fue la decoración del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, la segunda de la escalera principal del Palacio de Gobierno y la tercera de este edificio. Uno de los lugares que al parecer no se sabe o no le llama la atención. Aquí está representado el reloj, que cuenta la leyenda que ese reloj cada vez, o más bien cada vez que se detenía, moría algún niño del Hospicio Cabañas. Y todos le tenían miedo cuando se detenía ese reloj, o lo que la leyenda cuenta, que cada vez que se detenía ese reloj se moría algún niño. Aquí se encuentra en otro de los patios. Como que al parecer tenían divididos a los niños en varios patios.
Bueno, vamos a escuchar. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Están bien? Buenos días nuevamente. ¿Cómo se llama este lugar? Hospicio Cabañas. ¿Será? ¿Vamos a decir así? ¿Será? Instituto Cultural. Instituto Cultural, Museo, Hospicio. No sé. Bueno, por lo pronto, buenos días al Museo Cabañas, ¿no? Creo que es lo que dice mi playera. Ahora bien, ¿a qué venimos? ¿A la explicación de los murales? ¿Quién la va a dar? ¿Yo? Yo no sé nada. ¿Quién hizo estos murales? José Clemente López. José Clemente López. Está. Muralista. Bueno, tiene sentido, ¿no? Los muralistas hacen murales. ¿Pero por qué? ¿Aquí qué se hacía? Era hospicio. ¿Y en los hospicios qué se hace? Cuidar a niños enfermos. Cuidar a niños enfermos, niños pobres, niños abandonados. ¿A los niños les gustaban estas pinturas? No creo. Entonces, ¿por qué las hizo Orozco? Creo que para el tiempo ya no era hospicio. Ajá, las hizo después. Chan, chan, chan. ¿Será? Bueno, sí sé algunas cosas. Los murales son de 1938. El lugar dejó de ser hospicio en 1980. Entonces, estos murales los veían las niñas y niños, ¿cierto? ¿Qué sabían entonces? ¿Qué le querían decir con estas pinturas a las personas que vivían en el hospicio? Su historia. Tiene que ver con la conquista, ¿cierto? ¿La historia de quiénes? ¿De las niñas y niños? No, del lugar. ¿De este lugar? Pues su mayoría creo yo relata eso. Hay muchas personas de los pueblos originarios, ¿no? Pero esas personas, por ejemplo, que están en el suelo, yo pienso que son las de los pueblos, pero ¿de qué pueblos son? No tienen cara, no tienen ropa, no sabemos qué lengua hablaban. Es más, voy a cambiar ligeramente de tema. ¿Cómo se llama la comunidad originaria que representa a Jalisco, saben? ¿Quiénes serán? O en sus comunidades, ¿ustedes de dónde nos visitan? ¿Conocen al pueblo originario más presente en su región? Los Viváricas y Nayarit. Ráricas y los coros. Los Wirrárikas son también la comunidad mayoritaria de Jalisco. Aquí ya vamos encontrando ciertos caminos. Decirles wirraritario o wirrárica en lugar de huicholes ya es un paso adelante, ya estamos logrando algo. Antes de que los Wirrárica fueran la comunidad mayoritaria de la zona de Jalisco, había una comunidad conocida como los Cascanes. Los Cascanes, cada vez que veían un asentamiento urbano hecho por españoles, lo quemaban, lo destruían, hasta que los españoles los mataron a ellos. Y entonces se pudo fundar Guadalajara. No muy lejos de aquí había un río conocido como el río San Juan de Dios, y de aquel lado venían las personas no hispanas. Eso implica que del otro lado del río, ¿quiénes vivían? Los Wirrárikas, las personas pobres, enfermas y abandonadas. Y quizás por eso este edificio de 25,000 metros cuadrados se dedicaba a cuidar personas. Originalmente no se llamaba Hospicio Cabañas, porque Cabañas no era tan arrogante como para ponerle su propio nombre. Se llamaba la Casa de Caridad y Misericordia. De hecho, Cabañas fue más o menos obligado a hacer este edificio. Él venía de España, para la Nueva España, para ser el arzobispo de Guatemala, pero cuando la diócesis de la Nueva Galicia lo vio, le dijo que por qué no se quedaba, que igual y aquí también se ocupaba esa inversión, ¿no? Y Cabañas, no pudiendo decir que no, mandó construir este enorme edificio. Tiene 106 habitaciones, tiene 23 patios, tiene 78 pasillos y tiene 2 capillas. Sin embargo, la construcción completa se pudo hacer en 5 años. La Casa de Caridad y Misericordia abrió sus puertas en agosto de 1810. ¿Qué está pasando en esos días? ¿Se acuerdan? Independencia. Estalla la guerra de independencia y un grupo militar nuevo hispano le dice al obispo Cabañas que afloje, ¿no? Antes la guerra tenía más reglas y estando lejos de la zona urbana, pues aquí menos personas se iban a ver afectadas por la guerra. Las niñas, niños y otras personas pobres y abandonadas que vivieron aquí se tuvieron que ir igual que el obispo. El obispo terminó en Zacatecas, falleciendo en 1824, unos años después de coronar a Agustín de Iturbide, el primer emperador del México soberano. Sin embargo, los soldados seguían aquí. ¿Qué tenían que hacer aquí los soldados si la guerra ya se había terminado? Se van, llega otro grupo militar 4 años más
Y es hasta 1828 que un grupo de monjas quiere recuperar la voluntad del obispo Cabañas y renombran este espacio como el Hospicio Cabañas, con la esperanza de que a partir de 1828 fuera una casa de asistencia. Pero sucede la guerra de no sé quién y otra vez este lugar tiene que ser cuartel. Y lo mismo pasa en 1829, 36, 45, 50. En el 57, con la guerra de reforma, le quitaron todo rasgo religioso a esta capilla, porque resulta que el Hospicio Cabañas se volvió un lugar público. Y por eso tiene sentido que ya no tenga un altar, ¿no? O que en estas imágenes los elementos religiosos ya no se vean tan amenos. Por ejemplo, ese cuerpo que está allá arriba tiene alas, ¿no? Y cabello rubio. Y normalmente estos son los rasgos que les damos a ¿quiénes? Los ángeles, ¿verdad? ¿Ese ángel qué están haciendo? Cuidando. Parece que lucha, parece que le dice algo al río, parece que está cuidando de quién. Del español. De un español, ¿cierto? Un español en específico, ¿quién será? Hernán Cortés, justamente. Entonces, ¿será que las niñas y niños en el hospicio y otras personas que también vivían aquí tenían que conocer así a Hernán Cortés? Como una máquina de hierro con el pecho abierto. Una manera de adoctrinar a la población. ¿Tiene que ver con adoctrinamiento? Sí, sí, sí. Vamos encontrando respuestas, vamos hallando cosas en común. ¿Para qué o de qué servían estos murales? ¿A quién estaban adoctrinando y bajo qué idea? Pues idolatraron a los españoles. Tenían cierta idolatría hacia los españoles, ¿cierto? Porque qué casualidad que todos los cuerpos originarios aparecen sin rostro o muertos y los de los españoles se ven triunfantes, fuertes. Incluso el cuerpo completo de Hernán Cortés parece un robot, ¿no? Pero aquí va otra pregunta. ¿Qué hacen los robots? ¿Son libres? ¿Escriben poemas, cantan canciones y pasean perros? ¿Qué hacen? Obedecen, siguen órdenes. ¿Qué tal que sea que le esté diciendo a Cortés que los mate? Y como Cortés no tiene corazón, pues qué poco le iban a importar esas vidas, ¿no? Qué poco le iba a importar también lo que le dijera el ángel. ¿Qué tal que José Clemente Orozco, en lugar de estar adoctrinando a los niños para que pensaran que tenían que ser como los españoles, les estuviera diciendo que ser soldado no era tan diferente de ser, no sé, una lavadora, una licuadora, una herramienta nada más? Alguien te está diciendo qué hace. Ahí está también esa idea, ¿no? Ser un soldado es mirar a otra persona en los ojos y aún así estar dispuesto a quitarle la vida. Ajá. Pero en realidad Interacción que tuvimos, que se pueden rescatar. Para empezar, la idea de que todos los mexicanos venimos de los pueblos originarios y a su vez venimos de los españoles es lo que estos rurales trataban de decir. Vamos a pensar que, para bien o para mal, sucedió la conquista. Sin embargo, los pueblos originarios siempre vivieron. Lo que no tenía contemplado en México es que iba a haber una guerra civil relacionada nuevamente con intervenciones extranjeras, pero que después de esa guerra el país necesitaba nuevamente esas intervenciones extranjeras. Los recursos de México no se iban a volver así solos productos para venderse, ¿no? No se iban a volver de la nada los lagos y ríos, cerveza y Coca-Cola. México necesitaba integrarse al intercambio del siglo XX. La revolución industrial necesitaba tomar el territorio. Pero en 1921, que terminó la guerra de revolución, el 60% de la población provenía de los pueblos originarios. Había unas 100 culturas y unas 100 lenguas diferentes, pero no iba a ser tan sencillo que estas 100 lenguas y culturas comprendieran esos cambios que al parecer el país necesitaba. En lugar de, no sé, molestarse y construir puentes con su población, tomarse el tiempo para que el proyecto pueda desarrollarse con calma, ustedes saben que las necesidades del mercado no perdonan. Se necesitaban conseguir ganancias de una vez. Entonces el gobierno nacional decidió recuperar el proyecto de la conquista, pero de otro modo. La Secretaría de Educación Pública le iba a enseñar español a todas las personas en el país, negando las otras lenguas como igual de válidas, oficiales y posibles en el territorio, y como no se aprende tan fácil una lengua de un día para otro, todavía no existía Duolingo, apareció el nuevo muralismo mexicano, tal como lo mencionaba el compañero, un proyecto de adoctrinamiento y propaganda. Sin embargo, vamos a pensar que ese proyecto tiene dos aristas, o es una espada de doble filo.
Por un lado, los pintores dentro del nuevo muralismo mexicano están respondiendo a la necesidad de que todo mundo se identifique como mestizo. Casi siempre las personas de los pueblos originarios son esos salvajes que hacían sacrificios y comían carne humana, los cuerpos sin rostro y desnudos, las vendedoras de flores semidesnudas de Diego Rivera, y por lo tanto la gente se veía aquí y comprendía que su espacio en la historia ya había pasado, ¿no? Era el de 500 años atrás, eran el elemento necesario para generar el mestizaje. Pero a pesar de que las pinturas solo estaban mostrando un camino para la historia de México, los pintores se estaban reuniendo con la clase trabajadora y les estaban diciendo que había muchas historias posibles. Que trabajar 18 horas, como se acostumbraba hace un siglo, era un crimen y que quizás 8 horas era lo más sano. Y sobre todo, que si a los patrones y dueños de las fábricas les importaba tanto generar utilidades y ganancias, ellos tenían que pagar el servicio de salud de sus trabajadores, dejarles descansar y darles otros privilegios que hoy día más bien son la vida digna que tenemos los trabajadores en México. Entonces, tal vez de ser el 60% de la población, parte de los pueblos originarios, en un siglo se redujo al 16% nada más. Pero por el otro lado, la clase trabajadora puede vivir medianamente bien. Se supone que nos deberían de pagar las horas extra, se supone que hay un salario mínimo que las empresas tienen que respetar, y a pesar de que el servicio de salud no está en las mejores condiciones, sigue siendo infinitamente más barato que en otros países, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que está pasando en el siglo XX, el muralismo viene a representar un gran cambio para la educación y la cultura de las personas, porque vamos a empezar pensando que gente que ni siquiera tenía educación básica ahora se encontraba con imágenes como estas en toda clase de espacios públicos. Mercados, plazas, escuelas, hospitales y hasta casas de asistencia como esta. Entonces estaba la posibilidad de que más personas se sintieran atraídas a expresarse y a generar arte. En tan solo sus primeros 40 años, el nuevo muralismo mexicano tuvo 260 artistas diferentes. Y si habláramos del muralismo terminando hasta que ya no hubo muralistas, entonces el proyecto se acabó en 2008, cuando falleció el último pintor que estaba registrado en ese proyecto. Pero, a pesar de que seguramente hubo 1 millar de pintores registrados en el muralismo mexicano, casi siempre hablamos de los mismos 3, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Diego Rivera, José Clemente Orozco, ¿y quién falta? ¿Quién? Podría ser Tamayo, por acá. No, Frida Kahlo no. David Alfaro Siqueiros, creo que ya lo había mencionado por acá. Ellos 3 se volvieron el consejo del nuevo muralismo mexicano, pero no fue casualidad. Vamos a pensar primero que ellos 3 tienen una habilidad para pintar monstruosa. Por ejemplo, José Clemente Orozco hizo todos estos murales en 1938 en tan solo 11 meses. Y eso que era un hombre de 55 años, con una sola mano, casi sordo y con una vista pobre. Pero además de que fueran muy buenos pintando, ellos 3 tenían la casualidad de ser